El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando el zumbido del teléfono de la estación rompió la tranquilidad de la noche. Claudio Herrera, un veterano oficial de policía con más de una década de servicio en la pequeña ciudad de Los Naranjos, Texas, con un suspiro, alargó la mano para contestar. ¿Estación de policía de Los Naranjos?, gruñó. Oficial Herrera, la voz al otro lado sonaba temblorosa, casi al borde del pánico. Tienen que venir rápido. Algo está rondando por aquí, es enorme. La voz pertenecía a la señora Aguilar, una anciana que vivía sola en las afueras del vecindario Las Colinas. Era conocida por ser una mujer tranquila, no de las que se asustan fácilmente. Tranquilícese, señora Aguilar. ¿Puede decirme qué ha visto exactamente? Intentó mantener su voz calmada, pero ya sentía como la adrenalina comenzaba a recorrer su cuerpo. No lo sé, respondió ella, su voz quebrándose. Era grande. No como un perro o un coyote. Era mucho más grande. Por favor, vengan rápido. Voy para allá de inmediato, señora. No salga de su casa y mantenga todas las puertas y ventanas cerradas. Colgó el teléfono antes de que ella pudiera responder. Se levantó rápidamente, tomando su chaqueta del respaldo de la silla y asegurándose de que su linterna y su pistola estuvieran en su cinturón. Mientras se dirigía al patrulla, intentó convencerse de que todo era una exageración, tal vez solo era un coyote más grande de lo normal o un perro salvaje que se había escapado de alguna granja cercana. Condujo por las calles desiertas de Los Naranjos, un pequeño pueblo donde todos se conocían y la vida solía transcurrir sin sobresaltos. Los faros del patrulla iluminaban las casas adosadas, los patios tranquilos y los árboles que se mecían suavemente con la brisa nocturna. Cuando llegó a la zona de las colinas, notó que varias luces estaban encendidas en las casas, algo inusual a esa hora. Algunos vecinos se asomaban por las ventanas, sus rostros preocupados. Estacionó el patrulla en la calle principal, justo frente a la casa de la señora Aguilar. Antes de salir, echó un vistazo a su alrededor, buscando cualquier señal de movimiento o algo fuera de lugar. Con la linterna en la mano, se dirigió hacia la puerta de la vecina, pero antes de que pudiera alcanzarla, algo en el suelo llamó su atención. A la luz de las farolas de la calle, vio una serie de huellas que cruzaban el césped frente a la casa. Se detuvo, sus ojos clavándose en las marcas en la tierra húmeda. Eran enormes, mucho más grandes de lo que esperaba. Se agachó para examinarlas más de cerca, pasando la linterna por encima. Las huellas tenían la forma de zarpas, pero eran desproporcionadas. No se parecían a las de ningún animal que él hubiera visto antes. Se dirigió finalmente a la puerta de la señora Aguilar, llamando con firmeza. La anciana abrió apenas una rendija, sus ojos desorbitados y llenos de miedo. ¿Lo vio, oficial?, preguntó, su voz apenas un susurro. Dígame que lo vio. Vi las huellas, respondió con un tono tan calmado como pudo. Ahora necesito que se quede dentro y no salga por nada del mundo. Yo me encargaré de esto. La señora Aguilar asintió antes de cerrar la puerta con fuerza. El sonido de los múltiples cerrojos resonó en la noche silenciosa. Con la linterna en una mano y la otra en la empuñadura de su pistola, avanzó hacia el callejón, con el corazón latiéndole en los oídos y los sentidos alerta. Se quedó agachado junto a las huellas, moviendo la linterna para examinarlas desde diferentes ángulos, esperando encontrar algún detalle que le diera una pista sobre la criatura que las había dejado. Las marcas eran profundas, impresas con una fuerza que sugería un peso considerable. Su mente trabajaba rápidamente, buscando en su memoria algún caso anterior que pudiera compararse con lo que tenía delante. Coyotes, pumas, incluso lobos, todos esos animales habían dejado huellas antes al acercarse demasiado a la población, pero ninguna se asemejaba a lo que veía ahora. Estaba tan absorto en su examen que casi no notó el silencio que se había apoderado del vecindario. De repente, un grito desgarrador rompió la calma, sonando en la oscuridad. Se levantó de un salto, su mano derecha deslizándose automáticamente hacia su arma mientras la izquierda dirigía el haz de la linterna hacia la dirección del grito. Provenía de un callejón estrecho, justo al final de la calle, donde la oscuridad era impenetrable. Sin pensarlo dos veces, comenzó a avanzar con pasos rápidos, su respiración agitada y los músculos tensos, listo para lo que fuera que lo aguardaba. A medida que se acercaba al callejón,
el aire se volvía más denso, cargado con un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo metálico. El hedor se hacía más fuerte con cada paso, hasta que finalmente alcanzó la entrada del callejón. La linterna cortó la oscuridad, revelando paredes de ladrillo y cubos de basura rebosantes que apestaban a descomposición. Pero fue lo que vio en el suelo lo que hizo que se detuviera en seco. Un perro yacía en medio del callejón, su cuerpo torcido en un ángulo antinatural, como si hubiera sido lanzado contra la pared con una fuerza descomunal. El animal, un pastor alemán que alguna vez debió ser robusto y fuerte, ahora estaba irreconocible. Su pelaje estaba empapado y la carne había sido desgarrada de manera brutal, dejando al descubierto huesos astillados y tendones destrozados. Los ojos del perro, aún abiertos, reflejaban un último momento de pánico. La escena ante él era el testimonio de una violencia que desafiaba toda lógica, que no encajaba con ningún ataque animal que hubiera presenciado. Las marcas en la carne eran profundas, como si hubieran sido hechas por garras enormes y no parecían ser el resultado de un simple mordisco o arañazo. Alzó la vista, mirando el entorno, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier indicio de que el atacante pudiera seguir cerca. Pero el callejón estaba vacío. Un pensamiento comenzó a arraigarse en su mente. ¿Podría tratarse de algo más que un simple animal? Sabía que algunos podían ser extremadamente agresivos cuando estaban acorralados o hambrientos, pero esto era algo diferente. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el peso de la incertidumbre caía sobre él. Eso no era un coyote ni un puma, algo mucho más peligroso estaba suelto en la ciudad. Apretó los dientes, inhalando profundamente para calmarse. Comenzó a avanzar, sus pasos sonando en la quietud de la noche. Las huellas eran claras, incluso en la tenue luz, hundiéndose profundamente en la tierra húmeda y serpenteando hacia adelante en un patrón errático, como si la criatura no se moviera en línea recta, sino que zigzagueaba de un lado a otro, explorando su entorno con una inteligencia inquietante. Seguía el rastro con cautela, moviéndose de forma metódica. Cada pocos metros se detenía para mirar los alrededores, buscando cualquier signo de movimiento en las sombras. Su respiración se hacía más pesada con cada paso y la tensión en sus hombros aumentaba mientras se adentraba más en la oscuridad. Avanzó con cautela, siguiendo las huellas que se adentraban en la hierba alta y reseca. Notó que el rastro se volvía más errático, como si la criatura hubiera acelerado, moviéndose con unas zancadas que desafiaba lo que él esperaba de un animal de ese tamaño. Algo en la forma en que las huellas se dispersaban, en la manera en que se hundían en el terreno, le indicó que la criatura no estaba merodeando sin rumbo, estaba cazando. De repente, un olor nauseabundo golpeó sus fosas nasales, una mezcla penetrante a metálico y podredumbre que lo hizo detenerse. Avanzó unos pasos más y su estómago se encogió cuando la luz de la linterna iluminó una escena macabra. A pocos metros de él, yacía el cuerpo destrozado de un ciervo joven, su carne arrancada en tiras que colgaban grotescamente de su cuerpo. El suelo alrededor estaba empapado y brillaba con un color casi negro bajo la luz artificial. Las heridas eran profundas y brutales. Se agachó junto al cuerpo del animal, examinando las heridas. Los cortes no eran limpios, la carne había sido arrancada y desgarrada de manera torpe, casi como si la criatura no estuviera alimentándose, sino más bien desahogando una furia insaciable. Notó también que una de las patas traseras del ciervo había sido arrancada de cuajo y no estaba a la vista. ¿La habría arrastrado la criatura hacia su guarida? La idea lo hizo estremecerse. A medida que miraba el cuerpo, se dio cuenta de otro detalle inquietante: las heridas no parecían ser el resultado de un único ataque. Las marcas de garras estaban superpuestas, como si la criatura hubiera atacado al ciervo una y otra vez, mucho después de que hubiera caído. Levantó la vista, iluminando con la linterna. Continuó siguiendo las huellas, que ahora se alejaban y se dirigían hacia un área más densa de la ciudad. El rastro lo llevó por callejones estrechos y oscuros, donde las sombras parecían alargarse de manera antinatural y cada ruido parecía amplificado por la tensión que lo envolvía. Los signos de violencia se multiplicaban: charcos rojos, plumas y pelaje esparcidos, restos de lo que alguna vez fueron animales pequeños ahora destrozados y olvidados en las esquinas. El patrón se repetía, cada vez con mayor frecuencia. La criatura se movía con una rapidez alarmante,
dejando tras de sí un rastro de destrucción que indicaba una agresividad cada vez más descontrolada. Comenzaba a sentir el peso de la impotencia en su pecho, la sensación de que, a pesar de sus esfuerzos, estaba persiguiendo algo que estaba más allá de su comprensión. En un momento, las huellas lo condujeron hacia una zona industrial abandonada en los márgenes de la ciudad. Las fábricas y almacenes se alzaban como monolitos en la oscuridad, sus ventanas rotas y paredes descascarilladas hablaban de una dejadez progresiva. Mientras seguía el rastro hacia una de las fábricas, sintió como la tensión en su cuerpo se transformaba en una alerta aguda. El rastro se volvía más irregular, como si la criatura hubiera estado corriendo. Tuvo la inquietante sensación de que lo estaba conduciendo a un lugar específico, como si fuera una trampa. Al llegar a la entrada de un antiguo almacén, notó que las puertas estaban entreabiertas, dejando escapar un débil rayo de luz desde el interior. Algo se movió en las sombras más allá de las puertas, un susurro en la oscuridad que lo hizo levantar su pistola con firmeza. La criatura estaba cerca, lo sabía. Pero lo que no sabía era si estaba cazando a la criatura o si era él quien estaba siendo cazado. La incertidumbre se le clavó en el pecho. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no tenía elección. No podía dejarlo después de haber visto el rastro de destrucción que había dejado la criatura. Con cada paso que daba hacia el almacén, el miedo y la adrenalina se mezclaban en su cuerpo, creando una tensión que lo mantenía alerta. Con un último vistazo al cielo oscuro, cruzó el umbral del almacén, que estaba sumido en un silencio inquietante, roto solo por el leve crujido del metal oxidado que se balanceaba con la brisa nocturna. Había entrado con la linterna en alto, la luz cortando la penumbra para revelar columnas de hormigón cubiertas de grafitis y pilas de chatarra apiladas en las esquinas. Cada paso que daba hacía eco en el vasto espacio vacío y la tensión en su pecho crecía con cada momento que pasaba sin encontrar señales de vida. Había seguido el rastro hasta allí, pero ahora, frente a la vastedad del lugar, comenzó a cuestionarse si realmente estaba preparado para lo que podría encontrar. De repente, el sonido de motores rompiendo la quietud de la noche lo hizo detenerse en seco. Giró sobre sus talones y apuntó la linterna hacia la entrada del almacén, su corazón latiendo con fuerza. A lo lejos, pudo ver destellos de luces. La maquinaria rugía con un poder que no pertenecía a los vehículos comunes de la ciudad y mientras se acercaba, la ansiedad se convirtió en alerta. Se movió rápidamente hacia una de las ventanas rotas del almacén, agachándose para permanecer fuera de vista mientras observaba la escena que se desarrollaba afuera. Una caravana de vehículos negros, relucientes bajo la escasa luz de las farolas, se detuvo en la calle frente al almacén. Eran subs grandes, con cristales polarizados y sin ninguna insignia oficial visible. Las puertas de los vehículos se abrieron casi al unísono y de su interior salieron varios hombres vestidos con trajes oscuros y gafas de sol, a pesar de la hora. Los observó con creciente inquietud mientras se organizaban rápidamente en una formación coordinada. No se trataba de una simple operación, había algo más en juego, algo que se le escapaba. Uno de los hombres, que parecía estar al mando, hizo un gesto con la mano y dos de sus subordinados comenzaron a sacar del maletero de uno de los vehículos un equipo que no reconoció de inmediato, grandes maletines metálicos y dispositivos que parecían más propios de un laboratorio de alta tecnología que de una operación policial. Los hombres se movían con rapidez y determinación, como si supieran exactamente lo que estaban buscando y no quisieran perder tiempo. Tragó saliva, su instinto gritándole que debía mantenerse oculto. Sin embargo, sabía que no podría simplemente quedarse allí observando. La llegada repentina de este equipo le confirmaba que lo que había encontrado no era algo normal, pero también que estos agentes estaban dispuestos a intervenir de una manera que no parecía del todo legal. Sin más demora, retrocedió en silencio hasta la entrada del almacén, procurando no hacer ruido mientras sacaba su radio para pedir refuerzos. Pero antes de que pudiera pulsar el botón, una voz firme y autoritaria sonó en el aire. «Oficial, alto ahí». Levantó la vista y vio que dos de los hombres en traje oscuro se habían acercado a la entrada del almacén. Uno de ellos, un hombre alto con mandíbula cuadrada y un porte intimidante, lo estaba apuntando con una linterna que proyectaba una luz cegadora directamente en su rostro. Entrecerró los ojos y levantó una mano para protegerse de la luz, manteniendo la otra cerca de su arma.
¿Quiénes son ustedes?, demandó esforzándose por mantener la voz firme. Este es un asunto policial y tengo todo el derecho de estar aquí. El hombre que lo apuntaba bajó ligeramente la linterna. Dio un paso adelante, seguido por su compañero, un hombre de expresión dura que mantenía una mano en su costado, como si estuviera preparado para desenfundar un arma en cualquier momento. Oficial Herrera, ¿verdad?, dijo el hombre con voz gélida y sin inflexiones. Soy el agente Taylor. A partir de este momento, debe dejar este asunto en nuestras manos. Hemos tomado el control de la situación. Sintió desconfianza. No era solo lo que decía, sino la manera en que lo decía, como si él fuera un obstáculo, un simple peón en un juego mucho más grande. ¿De qué agencia son ustedes?, preguntó sin ceder terreno. No veo ninguna identificación y esta sigue siendo mi jurisdicción. El agente Taylor sonrió, pero no fue una sonrisa que transmitiera calidez. Era una mueca calculada, como la de alguien que sabía algo que los demás no. Sin decir una palabra, sacó una credencial de su chaqueta y la mostró rápidamente, pero lo hizo de manera tan fugaz que apenas pudo ver el logotipo y las letras que la adornaban. No necesitamos dar explicaciones, oficial, replicó Taylor guardando la credencial antes de que él pudiera reclamar. Solo tiene que saber que este asunto es ahora clasificado y que está siendo manejado por una agencia federal superior. Le ordeno que se retire y no interfiera más en esta operación. Con todo respeto, agente, dijo con un tono medido, no puedo abandonar mi investigación sin saber exactamente lo que está pasando aquí. Hay vidas en juego. El rostro de Taylor se endureció. Por un momento, pensó que el hombre iba a sacar su arma. Pero en lugar de eso, el agente se acercó más, hasta quedar a solo unos pasos de él. Escuche bien, oficial Herrera, siseó amenazante, si aprecia su carrera y su vida, se dará la vuelta y se irá ahora mismo. Lo que está pasando aquí está muy por encima de su rango y no necesita saber más. Esto es una orden directa. Sintió un nudo en el estómago. Sabía que estaba acorralado, que cualquier movimiento en falso podría tener graves consecuencias. La sospecha de que estos hombres estaban ocultando algo grande, se arraigaba más profundamente en su mente. Finalmente, asintió lentamente, retrocediendo un paso sin dejar de mirar a Taylor a los ojos. Sabía que debía retirarse, pero también que no podía simplemente abandonar la escena. Había algo en todo esto que no cuadraba, algo que olía a podrido. De acuerdo, me retiraré, murmuró eligiendo sus palabras con cuidado, pero informaré de esto a mi comisario. El agente sonrió de nuevo, esa mueca gélida que no alcanzaba sus ojos. Haga lo que crea necesario, oficial. Pero le sugiero que se mantenga alejado. Por su propio bien. Con esa última advertencia, Taylor se dio la vuelta y se alejó, regresando con sus hombres que seguían preparando el equipo. Claudio guardó su linterna y su arma, y comenzó a caminar lentamente hacia su patrulla. Pero mientras se alejaba, sintió como una mezcla de impotencia y rabia se acumulaba en su interior. No podía quitarse la sensación de que acababa de ser apartado de algo importante, algo que podría afectar no solo a la ciudad, sino a muchas vidas. Cuando llegó al coche, se subió y cerró la puerta, dejando escapar un suspiro. Había visto las huellas, los restos de los animales y la forma en que esos hombres actuaban confirmaba sus peores temores. Esto no era un simple animal salvaje. Estaba decidido a descubrir la verdad, incluso si eso significaba desobedecer a las autoridades federales. Movió el coche cerca del almacén, apagó el motor y bajó del vehículo en silencio, manteniéndose oculto en la penumbra. Los federales seguían moviéndose con eficacia, cargando equipo pesado desde los vehículos y preparándose para lo que claramente era una operación importante. Se deslizó entre las sombras, utilizando la oscuridad a su favor mientras buscaba una posición desde la cual pudiera espiar sin ser detectado. Desde su escondite, observó cómo los hombres con trajes oscuros se organizaban en grupos, verificando sus equipos y comunicándose en un lenguaje técnico que le resultaba difícil de entender por completo. Aún así, captó algunas palabras que lo inquietaron: contención, anomalía y procedimientos de emergencia. Estos términos, junto con el comportamiento cuidadosamente controlado de los federales, confirmaron lo que ya sospechaba: estaban lidiando con algo peligroso, algo que probablemente estaba más allá de su control.
Vio que uno de ellos se alejaba del grupo y se dirigía hacia un lado, sacando un pequeño dispositivo de comunicación de su bolsillo. Se agazapó más cerca, avanzando en silencio hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para escuchar la conversación que se desarrollaba. Sí, señor. Estamos en posición, pero la abominación sigue sin ser localizada, comentaba el agente en un tono bajo. El último rastro la ubica cerca del almacén, pero necesitamos más personal si vamos a contenerla. Esta cosa es... El hombre hizo una pausa, como si buscara la palabra adecuada. Es peor de lo que nos dijeron. Los informes subestimaron su capacidad de adaptación y su agresividad. Lo que esos hombres estaban cazando parecía ser una creación. Y la forma en que el agente hablaba, confirmaba que a lo que se enfrentaban era mucho peor de lo que él había imaginado. Entendido, señor, continuó el agente tras una breve pausa. Procederemos con cautela, pero si no podemos contenerla pronto puede que tengamos que considerar la neutralización definitiva. No podemos permitir que esto llegue al público. Mientras seguía observando, notó que los federales comenzaban a moverse de nuevo. Dos vehículos se separaron del grupo y se dirigieron hacia la carretera que llevaba a las afueras de la ciudad. Sabía que tenía que seguirlos si quería descubrir más sobre lo que estaba ocurriendo. Regresó rápidamente a su patrulla y encendió el motor, esperando unos segundos antes de arrancar para no llamar la atención. Mantuvo las luces apagadas y los siguió a una distancia prudente, asegurándose de que no lo detectaran. Los vehículos negros avanzaban por las calles desiertas, abandonando la zona urbana y adentrándose en un área rural. Conocía bien esta parte de la ciudad, sabía que al final del camino había un viejo almacén, que había estado abandonado durante años después de que una fábrica local cerrara sus puertas. Era un lugar olvidado, ideal para cualquier operación que necesitara discreción. Los federales estacionaron sus subs frente al edificio y Claudio se detuvo a una distancia segura, apagando el motor antes de descender con cautela. Desde su posición, podía ver cómo los agentes salían de sus vehículos equipados con armas. Los observó en silencio mientras rodeaban el almacén, sus movimientos calculados y profesionales. Desde la distancia, podía escuchar fragmentos de sus conversaciones a través de los auriculares que llevaban. El almacén en sí era un edificio imponente, de ladrillos oscuros y ventanas cubiertas de polvo y telarañas. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió acercarse un poco más. Sabía que estaba arriesgándose. Se movió con sigilo, utilizando las sombras para ocultarse mientras avanzaba hacia una posición desde la que pudiera ver mejor el interior del almacén. Se agachó detrás de una pila de escombros, observando cómo los agentes comenzaban a abrir las puertas del almacén con una precisión inquietante. Cuando se abrieron, Claudio pudo ver el interior del edificio y se quedó sin aliento. En lugar del espacio vacío y polvoriento que esperaba, el almacén había sido transformado en una instalación llena de equipos científicos y monitores que parpadeaban con luces rojas y verdes. Un grupo de hombres con batas blancas trabajaba, sus rostros tensos y concentrados mientras manipulaban dispositivos que no conocía. Captó lo suficiente como para entender que estaban monitorizando algo que se movía. ¿La abominación ha mostrado algún patrón repetitivo?, preguntó uno de los hombres en bata blanca a un colega mientras examinaba una pantalla. Negativo, respondió el otro, con un tono de frustración en su voz. Se adapta demasiado rápido. Retrocedió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad para elaborar un plan. El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte cuando volvió a su patrulla. Sentado en el interior del vehículo, con las manos aún temblorosas por la tensión de las últimas horas, trataba de procesar todo lo que había visto y oído. Encendió la radio de la patrulla y escuchó con atención. La frecuencia de la policía local estaba inusualmente ocupada, con voces apresuradas dando órdenes y coordinando recursos. Una orden sonó clara, cortando el aire como un cuchillo. Todos los oficiales, atención. Se declara toque de queda en la ciudad de Los Naranjos. Ningún residente debe salir de sus hogares. Repito, se declara toque de queda. El motivo es la presencia de un animal peligroso. Se aconseja extrema precaución. Frunció el ceño. El toque de queda era una medida extrema, una que rara vez se daba.
Los residentes, acostumbrados a la tranquilidad cotidiana, seguramente estarían desconcertados y asustados por una decisión tan drástica. La excusa de un animal peligroso era la forma en que los federales estaban tratando de encubrir la verdadera amenaza, pero él sabía que había más en juego. Arrancó el patrulla y se dirigió a la estación de policía. Mientras iba por las calles, notó que la ciudad ya estaba empezando a mostrar signos del toque de queda. Las persianas de las casas estaban cerradas, las tiendas comenzaban a bajar sus rejas metálicas y los pocos coches que se veían se apresuraban a llegar a sus destinos antes de que la ciudad quedara completamente paralizada. Entró en la estación, donde encontró a varios oficiales agrupados alrededor de una mesa, revisando mapas y coordinando las patrullas. El ambiente era tenso, el usual bullicio y las bromas entre compañeros habían desaparecido, reemplazados por un silencio cargado de ansiedad. Los ojos de todos se volvieron hacia él cuando entró. Claudio, le llamó el sargento Díaz, un hombre robusto con voz grave, ¿qué demonios está pasando? Los federales acaban de aparecer y nos ordenaron imponer un toque de queda. Dicen que hay un animal peligroso, pero esto no tiene sentido. ¿Sabes algo? Vaciló por un momento. Vi algunas cosas anoche, pero no estoy seguro de a lo que nos enfrentamos, contestó eligiendo sus palabras con cuidado, lo que sí sé es que no es un animal común. Vi huellas enormes, restos de animales y esos federales están más nerviosos de lo que quieren admitir. Hay algo suelto en la ciudad, algo que ellos no pueden controlar del todo. El sargento asintió, su expresión sombría. Los demás oficiales intercambiaron miradas, el miedo reflejado en sus rostros. Entonces, ¿crees que el toque de queda es necesario?, continuó Díaz con un tono que sugería que ya conocía la respuesta. Sí, respondió con firmeza, pero no va a ser suficiente. Esa cosa, si se siente acorralada, podría volverse aún más peligrosa. Tenemos que asegurarnos de que todos estén seguros y de que nadie intente ser un héroe. Si alguien sale de su casa, podríamos lamentarlo. El sargento asintió de nuevo, más convencido esta vez. De acuerdo. Asegurémonos de que todos los oficiales estén en sus posiciones. Nadie entra ni sale de la ciudad hasta nuevo aviso. Claudio, quiero que sigas investigando, pero con cuidado. Si descubres algo nuevo, me lo dices de inmediato. Asintió, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. Mientras los demás oficiales salían para sus puestos, él se quedó un momento en la estación, mirando el mapa de la ciudad que colgaba en la pared. Los Naranjos no era una gran ciudad, pero tenía muchas áreas donde alguien, o algo, podría esconderse. Salió de la estación y volvió a su patrulla, encendiendo el motor y conduciendo lentamente por las calles ahora desiertas. Las luces de las casas brillaban tímidamente detrás de las cortinas cerradas y las calles que normalmente estarían llenas de actividad matutina estaban vacías, silenciosas. El único sonido era el zumbido bajo del motor de su patrulla y el ocasional crujido de las hojas secas siendo arrastradas por el viento. La ciudad, que antes le había parecido acogedora y familiar, ahora era extraña, como si una sombra se hubiera asentado sobre ella, transformándola en un lugar hostil. Notó que incluso los animales callejeros, los perros y gatos que solían vagar por los barrios, estaban ausentes. Era como si todos los seres vivos hubieran percibido la amenaza y se hubieran escondido. Mientras conducía, sus pensamientos volvían una y otra vez a la criatura. ¿Cómo había llegado esa cosa a los Naranjos? ¿Qué tipo de experimento la había creado? Y lo más importante, ¿por qué no pudieron contenerla? Mientras reflexionaba sobre esto, notó algo por el rabillo del ojo. Frenó la patrulla y miró hacia una de las calles laterales. Allí, en la penumbra, vio una figura moverse rápidamente, como si estuviera tratando de no ser vista. Apagó el motor y bajó del vehículo en silencio, avanzando con cautela hacia la calle. La figura se detuvo en la esquina, como si estuviera escuchando algo. Luego, se giró ligeramente y pudo distinguir que era un hombre vestido con ropa oscura. Algo en la forma en que se movía lo hizo pensar que no era un simple ciudadano desobedeciendo el toque de queda. De repente, el individuo comenzó a moverse de nuevo, dirigiéndose hacia un edificio abandonado al final de la calle. Lo siguió, manteniendo una distancia segura. Cuando llegó al destino,
miró a su alrededor para asegurarse de que no lo seguían y luego desapareció en su interior. Él esperó unos segundos antes de seguirlo, manteniéndose en las sombras. Cuando entró al edificio, se encontró en un pasillo oscuro y polvoriento. El hombre había encendido una pequeña linterna y se dirigía a lo que parecía ser una habitación en el fondo del pasillo. Claudio avanzó con cuidado, sin hacer ruido, acercándose lo suficiente como para escuchar lo que el hombre decía. Podía oír su voz, aunque apenas era un susurro. Sí, ya están aquí. Los federales. Pero no se preocupen, todo está bajo control. Sí, tenemos un plan. No saben lo que realmente está pasando. Se quedó helado. Este hombre estaba en contacto con alguien más, alguien que parecía saber más sobre la situación que incluso los federales. ¿Quiénes eran? ¿Qué plan tenían? ¿Y cómo encajaba todo esto con la criatura que estaba suelta? Antes de que pudiera procesar todo, el hombre terminó su conversación y apagó la linterna. Se echó hacia atrás, manteniéndose fuera de la vista mientras el hombre regresaba por el pasillo y salía del edificio. Esperó unos momentos, asegurándose de que se había ido y luego entró en la habitación que acababa de abandonar. El lugar estaba lleno de papeles y mapas esparcidos por una mesa. Revisó rápidamente los documentos, tratando de entender lo que estaba viendo. No era fácil, muchos de los papeles estaban llenos de diagramas complejos y notas que parecían codificadas. Sin embargo, uno en concreto llamó su atención. Era un mapa de los naranjos, pero con varias áreas marcadas con círculos rojos. Uno de ellos rodeaba el almacén donde había visto a los federales. Era más grande de lo que había imaginado. Guardó el mapa en su chaqueta y salió del edificio, volviendo al patrulla. Mientras conducía de vuelta por las calles desiertas, la ciudad le parecía más peligrosa y desconocida que nunca. El reloj en el tablero del patrulla marcaba las 3 de la madrugada mientras seguía patrullando. Recorría una calle oscura de la periferia de la ciudad cuando notó algo inusual. Los faros del coche iluminaron un contenedor de basura volcado en medio de la acera, con su contenido esparcido por el suelo. No era raro ver contenedores caídos después de una tormenta, pero la noche había estado en calma. Además, había algo en la disposición de los residuos que le pareció extraño. Frenó y bajó del vehículo, la linterna en la mano, y se acercó al contenedor. El aire estaba impregnado de nuevo por un olor acre, como a metal y carne en descomposición. Se agachó para examinar más de cerca el contenedor y notó algo que lo hizo fruncir el ceño, grandes rasguños en el metal. El ruido de un golpe seco a su izquierda lo hizo girarse bruscamente, apuntando hacia un callejón estrecho que se adentraba en la oscuridad. Al fondo del callejón, un gato callejero estaba sin vida, su cuerpo destrozado de manera grotesca. Su pelaje, que alguna vez debió ser blanco, estaba rojo, y su abdomen había sido abierto con brutalidad. Las entrañas del pobre animal estaban esparcidas por el suelo, como si la criatura que lo atacó hubiera disfrutado de la carnicería. Retrocedió un paso, el sudor frío corriendo por su espalda. Sabía que la criatura estaba cerca. Podía sentir su presencia, ese peso opresivo en el aire. Se obligó a mantener la calma, a respirar profundamente y a controlar el pánico que amenazaba con apoderarse de él. De repente, un sonido suave pero inconfundible rompió el silencio, el raspado de garras contra hormigón. Giró la cabeza lentamente hacia el origen del sonido y su linterna captó un destello de movimiento al final del callejón. Algo grande se desplazaba entre las sombras, una figura que parecía moverse con una velocidad y una gracia antinatural. Su corazón se detuvo por un momento cuando el ser emergió entre las sombras. Su cuerpo era una amalgama de formas y texturas, como si hubiera sido ensamblado a partir de partes de diferentes animales. Tenía una estructura vagamente humanoide, pero cubierta de un pelaje negro y brillante que se pegaba a su piel como una segunda piel. Sus ojos, 2 orbes amarillos y brillantes, se clavaron en él con una intensidad que lo paralizó. La criatura era alta, al menos 2 metros, y su cuerpo estaba cubierto de músculos que parecían tensarse con cada movimiento. Lo más estremecedor eran sus garras, largas, afiladas como cuchillas, que reflejaban la luz de su linterna. La criatura mostró los dientes, una fila de colmillos irregulares y afilados que brillaban en la oscuridad.
Un gruñido bajo emanó de su garganta, un sonido que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. No podía huir, tenía que enfrentarse a lo que estaba delante de él, aunque supiera que tenía pocas probabilidades. Sin previo aviso, la criatura se lanzó hacia él con una velocidad asombrosa. Apenas tuvo tiempo de dar un paso atrás y desenfundar su arma antes de que la abominación estuviera sobre él. Disparó, las balas sonando en el callejón como truenos, pero la criatura se movía con una agilidad que desafiaba la lógica, esquivando los proyectiles como si pudiera predecir sus movimientos. En un parpadeo, la criatura estaba a su lado y sintió un dolor ardiente en el costado cuando una de sus garras lo alcanzó, cortando su chaleco antibalas y desgarrando su carne. El impacto lo lanzó contra la pared del callejón, donde cayó al suelo con un grito ahogado de dolor. Ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo, se puso de pie. No podía quedarse allí, tenía que seguir moviéndose, mantenerse fuera del alcance de la criatura. Levantó su arma de nuevo, pero esta vez la criatura no le dio tiempo para disparar. Con un movimiento brutal, lo golpeó en el pecho, enviándolo por el suelo y su pistola volando lejos de su alcance. El mundo se convirtió en un torbellino de dolor y confusión mientras trataba de recuperar el aliento. La criatura se acercaba lentamente, como si disfrutara de su sufrimiento, saboreando el momento antes de dar el último golpe. Con un esfuerzo supremo, se puso de pie tambaleándose y buscó a tientas su linterna. La agarró temblando y la encendió, apuntando directamente a los ojos de la criatura. La luz repentina pareció irritarla, y por un breve segundo, detuvo su avance, emitiendo un rugido de furia. Aprovechando ese momento de vacilación, giró sobre sus talones y corrió hacia la calle principal. El dolor era insoportable, pero el miedo le daba fuerzas. Podía oír a la criatura detrás de él, sus garras raspando el asfalto mientras lo perseguía, cada vez más cerca. Llegó al patrulla y prácticamente se lanzó sobre la puerta del conductor, abriéndola de un tirón antes de entrar y cerrar de golpe. Encendió el motor con manos temblorosas. Pisó el acelerador y el coche se lanzó hacia adelante justo cuando la criatura alcanzaba el vehículo. Mientras se alejaba, miró por el retrovisor y vio cómo la criatura se detenía en medio de la calle, mirándolo con esos ojos amarillos brillando en la oscuridad, casi con un aire de desafío. Finalmente, cuando estuvo seguro de que estaba a salvo, se detuvo en un lado de la carretera. Apagó el motor y dejó caer la cabeza sobre el volante, el dolor y el agotamiento invadiéndolo por completo. Se llevó una mano al costado, donde la criatura lo había herido. Su uniforme estaba rojo. Cerró los ojos y trató de calmar su respiración. Se enderezó en el asiento, ignorando el dolor que palpitaba en su costado. No podía permitirse desmayarse ni dejarse vencer por el miedo. Tomó su radio e informó de la situación. Sabía que los federales probablemente estarían monitorizando las comunicaciones, así que se limitó a informar de un incidente en su ubicación sin entrar en detalles. Tenía que averiguar más sobre ella, entender sus patrones, su comportamiento, para poder encontrar una manera de detenerla. Respiró hondo y decidió lo que haría a continuación. Necesitaba ayuda, pero no podía arriesgarse a contactar a las autoridades locales sin involucrar a los federales. En su lugar, pensó en Kenny, su viejo amigo exmilitar era la única opción que tenía. Había servido en operaciones encubiertas durante años y sabía que, si alguien podía ayudarle a enfrentarse a algo así, era él. Además, no haría preguntas innecesarias. Con la decisión tomada, encendió el motor de nuevo. Aceleró hacia su casa, situada en las afueras de la ciudad. Sabía que no se sorprendería de una visita tan tarde, su vida nunca había sido convencional y estaba seguro de que estaría dispuesto a ayudar. La casa de su amigo estaba aislada, rodeada por un terreno vasto y oscuro. Estacionó el patrulla frente a la entrada y bajó del vehículo, cojeando ligeramente mientras se acercaba a la puerta. Golpeó con fuerza, 3 veces en un patrón que Kenny reconocería. Pocos segundos después, escuchó pasos acercándose y la puerta se abrió. Su amigo lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «Claudio, ¿qué demonios ha pasado?», preguntó su amigo con voz grave llena de alarma al ver el uniforme destrozado. «Necesito tu ayuda», respondió con voz decidida. «Hay algo suelto en la ciudad, algo que los federales están tratando de contener, y yo no puedo hacerlo solo».
Asintió, sin hacer más preguntas. Lo invitó a entrar y cerró la puerta detrás de ellos. Sabía que cuando venía a él, era porque la situación era grave y eso significaba que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar. Mientras comenzaba a explicarle todo lo que sabía y lo que había visto, su amigo preparaba las armas y el equipo, sabiendo que estaban a punto de enfrentarse a algo muy peligroso. Después de una breve pero intensa conversación, los dos hombres acordaron un plan. Kenny, con su experiencia en rastreo y combate en condiciones extremas, asumió el liderazgo táctico. Claudio, tras realizar una pequeña cura de emergencia, pero aún dolorido por su encuentro anterior con la criatura, estaba decidido a enfrentarse a ella de nuevo, esta vez con la ventaja de estar mejor preparado y acompañado por alguien en quien confiaba plenamente. Con el equipo listo y las armas revisadas, los dos se dirigieron al punto donde había tenido su primer contacto con la abominación. El callejón donde había visto los restos del gato aún olía a ácido y metálico, lo que hacía que los hombres respiraran con dificultad. La linterna de Kenny iluminaba el suelo mientras ambos se agachaban para estudiar el área. «Aquí fue donde me encontré con eso», murmuró Claudio señalando las marcas de garras en las paredes y el asfalto. «Es rápida y mucho más inteligente de lo que parece». Su amigo asintió en silencio, sus ojos recorriendo el lugar. Era un hombre de pocas palabras, pero sus movimientos denotaban una eficacia precisa. Examinaron las huellas dejadas por la criatura, las cuales se extendían hacia el interior del callejón y luego se perdían en la oscuridad. «La criatura está herida», sentenció Kenny señalando pequeñas gotas rojizas que brillaban bajo la luz de la linterna. «Está buscando un lugar para esconderse, probablemente hasta que se recupere». Sin perder más tiempo, comenzaron a seguir las gotas. El rastro los llevó a través de callejones aún más oscuros y calles desiertas. A medida que avanzaban, los signos de violencia se volvían más evidentes. Se encontraron con más animales sin vida, un par de ratas destrozadas y un perro cuyo cuerpo había sido destrozado hasta quedar irreconocible. La criatura no se movía por necesidad, sino por puro instinto asesino, como si cada ataque fuera un desahogo de su furia creciente. Kenny se detuvo de repente, levantando una mano para que él se detuviera también. Habían llegado a una antigua fábrica de textiles. La puerta principal, hecha de metal, estaba entreabierta, y el rastro conducía directamente hacia el interior. Los dos hombres se acercaron a la entrada con cautela, las armas listas. El interior de la fábrica estaba en ruinas. Maquinaria oxidada yacía desperdigada por el suelo, cubierta de polvo y telarañas. El techo había caído en varios lugares, dejando que la luz de la luna se filtrara. Avanzaron en silencio, moviéndose de sombra en sombra, manteniéndose alerta a cualquier sonido o movimiento. Kenny dirigía la linterna hacia el suelo, buscando rastros que pudieran indicar el paradero de la criatura. Finalmente, llegaron a una gran sala en el centro de la fábrica. Era el corazón del edificio, donde las máquinas más grandes solían estar en funcionamiento. El rastro se detuvo en medio de la sala y Claudio sintió un nudo formarse en su estómago. Estaban cerca, demasiado cerca. Kenny levantó una mano de nuevo, indicando un alto. Escucharon en silencio, conteniendo la respiración. Al principio, no oyeron nada más que el latido de sus propios corazones, pero luego, desde la penumbra más profunda, vino un sonido bajo y gutural, un gruñido que sonó en el vasto espacio, vibrando en el aire. Sabían que la criatura estaba allí, acechando, pero también sabían que estaba herida. Eso les daba una ligera ventaja, una oportunidad para atraparla antes de que se recuperara por completo. Cualquier vacilación podría costarles la vida. Avanzaron con cuidado, moviéndose de máquina en máquina, cada paso cuidadosamente medido. De repente, un ruido metálico sonó a su derecha, haciendo que ambos hombres giraran en esa dirección. La linterna de Kenny barría la oscuridad, revelando solo más sombras y escombros. Sabían que la criatura estaba jugando con ellos, tratando de desorientarlos. «No bajes la guardia», advirtió manteniendo su voz en un susurro tenso. En ese instante, una figura oscura se lanzó desde las sombras, moviéndose con una velocidad y una fuerza estremecedora. Claudio apenas tuvo tiempo de levantar su arma antes de que la criatura estuviera sobre él. Disparó,
El estruendo del disparo resonó en la sala, pero la criatura esquivó el tiro con un movimiento ágil, casi imposible para algo de su tamaño. Kenny reaccionó al instante, lanzándose hacia la criatura con un cuchillo en la mano. Logró cortar la piel de la bestia, pero ésta se giró con velocidad, golpeándolo con una fuerza que lo envió contra una de las máquinas, haciéndole perder el aliento. Claudio disparó de nuevo, esta vez alcanzando el flanco de la criatura, que soltó un rugido de dolor que reverberó en las paredes de la fábrica. El ser retrocedió unos pasos, su mirada fija en los dos hombres. Sus ojos amarillos brillaban con un odio evidente, su respiración agitada mientras la herida infligida por Claudio goteaba. A pesar del daño, seguía de pie, desafiándolos. Intercambiaron una mirada, tenían que acabar con esa cosa ahora o no saldrían vivos de la fábrica. Kenny se levantó con esfuerzo, recuperando su cuchillo y levantando su pistola con la otra mano. Ambos hombres avanzaron juntos, sabiendo que la criatura no esperaría mucho antes de atacar de nuevo. Al fin, se lanzó hacia ellos una vez más, sus garras extendidas y su boca abierta en un rugido de furia. Dispararon al unísono, sus balas golpeando el cuerpo de la bestia mientras ésta cargaba contra ellos. La criatura, herida, salió corriendo. El primer rayo de sol asomaba en el horizonte cuando ellos se alejaron de la fábrica. Ambos estaban heridos y exhaustos, pero sabían que no podían detenerse. Sus mentes estaban plagadas de preguntas mientras los dos hombres se dirigían hacia el viejo almacén en las afueras de Los Naranjos, el mismo que Claudio había observado a distancia cuando los federales habían tomado el control de la operación. Cuando llegaron, estacionaron el patrulla a una distancia prudente y se acercaron al edificio con cautela, asegurándose de que no hubiera vigilancia en los alrededores. Kenny tomó la delantera, moviéndose y Claudio lo siguió de cerca. Cuando llegaron a la entrada principal, se encontraron con una puerta cerrada y oxidada, aparentemente sin vigilancia. Sin embargo, Kenny señaló discretamente una pequeña cámara de seguridad oculta en la esquina superior de la puerta. Entraron en silencio, cerrando la puerta detrás de ellos. El aire dentro del almacén era denso y húmedo, impregnado de un olor químico que les provocaba una sensación de malestar. A simple vista, parecía un almacén en desuso, pero había algo más, una sensación subyacente de que estaban siendo observados. El pasillo los condujo a una gran sala que originalmente habría sido utilizada para almacenar mercancías. Sin embargo, lo que encontraron allí dejó en claro que este lugar ya no servía para propósitos industriales. En el centro, había una serie de escritorios metálicos cubiertos de equipos electrónicos y pantallas de ordenador, todos ellos apagados. Las paredes estaban revestidas de pantallas que mostraban imágenes en blanco y negro de diferentes áreas del almacén. Kenny estaba concentrado en una puerta al fondo de la sala, una puerta metálica y reforzada que no encajaba con el resto del entorno. Sin dudarlo, se acercó a ella y probó la manija, pero estaba cerrada con un código de seguridad. Entonces sacó un pequeño dispositivo de su mochila. Se agachó junto a la cerradura y comenzó a trabajar en ella. Claudio mantuvo la vigilancia, sus ojos recorriendo la sala en busca de cualquier señal de peligro. El silencio en el lugar era absoluto, lo que hacía que cada sonido, por mínimo que fuera, sonara con una intensidad inquietante. Finalmente, después de lo que parecieron interminables minutos, la cerradura emitió un suave pitido y la puerta se abrió. Lo que encontraron al otro lado fue mucho más inquietante de lo que habían imaginado. Un pasillo se extendía más allá de la puerta, conducía hacia una serie de habitaciones pequeñas, cada una con una puerta metálica gruesa y sin ventanas. Eran similares a las celdas de una prisión, diseñadas para mantener un confinamiento estricto. «Esto es una instalación de contención», murmuró Kenny, su voz apenas un susurro, «lo que sea que están haciendo aquí, no es legal». Avanzaron por el pasillo, inspeccionando las puertas, pero todas estaban cerradas. Al final del pasillo, encontraron otra sala, esta vez llena de archivos y documentos apilados en estanterías metálicas. Algunos de los documentos estaban etiquetados con palabras clave: Proyecto Águila Negra, Sujeto Alfa, Soldado Mejorado. Claudio se acercó a una mesa en el centro de la sala donde estaban esparcidos varios informes. Comenzó a leer el contenido y a medida que avanzaba, su incredulidad y pasmo crecían.
Describían un proyecto secreto del gobierno destinado a crear una nueva generación de soldados mejorados genéticamente para ser más fuertes, más rápidos y resistentes que cualquier ser humano normal. Los sujetos, humanos seleccionados por sus habilidades físicas excepcionales, habían sido sometidos a un proceso de fusión con ADN animal en un intento de crear híbridos con las mejores características de ambas especies. En lugar de crear soldados, el experimento había dado lugar a abominaciones, seres deformes y salvajes que habían perdido todo rastro de humanidad, pero que conservaban una inteligencia instintiva y una brutalidad estremecedora. Los informes describían cómo los sujetos experimentales, al darse cuenta de lo que les habían hecho, se rebelaron y lograron escapar de la contención. La criatura a la que se habían enfrentado no era más que uno de esos monstruos, uno que había sobrevivido y estaba suelto en la ciudad. No puede ser, dijo Claudio apenas creyendo las palabras que salían de su boca, esto es monstruoso. Lo es, respondió Kenny con voz tensa, y ahora sabemos por qué los federales están aquí. Están tratando de encubrirlo, de eliminar a estas criaturas antes de que la verdad salga a la luz. No pueden permitir que nadie sepa lo que hicieron. Tenemos que salir de aquí, dijo finalmente, pero antes de que pudieran moverse, escucharon un ruido en el pasillo exterior. Sabían que estaban atrapados. Kenny rápidamente comenzó a meter los documentos en una mochila, mientras Claudio buscaba una forma de salir. El tiempo parecía haberse detenido cuando los hombres armados entraron, con sus rifles levantados. El líder del grupo, un hombre alto y corpulento, avanzó hacia ellos. Ambos sabían que, si se rendían, no saldrían vivos de allí. Los federales no podían permitirse dejar que la información que habían descubierto cayera en manos equivocadas. La única opción era escapar, aunque las probabilidades estuvieran en su contra. De rodillas, dijo el líder, su dedo moviéndose peligrosamente cerca del gatillo. Claudio bajó lentamente hasta el suelo, fingiendo obedecer, mientras su mente trabajaba frenéticamente para encontrar una salida. Sabía que tenían que hacer algo rápido. Kenny, a su lado, hizo lo mismo, pero justo cuando sus rodillas tocaron el suelo, su mano se deslizó discretamente hacia su costado, donde llevaba un pequeño cuchillo oculto. Sin levantar la vista, murmuró en voz baja, lo suficiente para que solo él pudiera escucharlo, prepárate. En un solo movimiento fluido, se lanzó hacia adelante, usando el cuchillo para desviar el arma del líder, que disparó, pero el tiro se desvió y se incrustó en la pared detrás de ellos. El ruido ensordecedor del disparo sonó en la pequeña sala, creando una confusión momentánea. Sin pensarlo dos veces, Claudio se lanzó hacia la puerta, su corazón martillando en sus oídos mientras corría por el pasillo de regreso al almacén principal. Sabía que los federales no tardarían en organizarse y perseguirlos, pero cada segundo que ganaban era vital. Kenny lo siguió de cerca, disparando hacia atrás para cubrir su retirada. Se movían con rapidez, buscando una salida. Sabían que no podían simplemente huir, tenían que encontrar una manera de salir del almacén y llegar a un lugar seguro donde pudieran pensar en su próximo movimiento. De repente, Claudio sintió un dolor agudo en su costado. Tropezó, casi cayendo al suelo mientras una sensación de ardor se extendía por su cuerpo. Miró hacia abajo y vio que había sido alcanzado. Se obligó a seguir corriendo, aunque cada paso era un tormento. Divisaron una puerta al final de un pasillo, una salida de emergencia que ofrecía la oportunidad de escapar del almacén. La luz del amanecer bañaba la zona exterior. Tenemos que encontrar cobertura, señaló Kenny mirando a su alrededor en busca de un lugar donde pudieran ocultarse y ganar tiempo. A lo lejos, vieron una pequeña arboleda que bordeaba la zona industrial. Sin dudarlo, corrieron hacia allí, usando los árboles como cobertura mientras se adentraban en la vegetación. Necesitaban encontrar un lugar seguro, un refugio donde pudieran tratar las heridas y planear su próximo movimiento. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña de caza en el borde de la arboleda. Entraron en ella y se aseguraron de que no había signos de vida antes de cerrar la puerta tras de ellos. La cabaña les ofreció unas pocas horas de descanso. Sabían que la criatura estaba herida, al igual que ellos, y que eso podría ser su única ventaja para derrotarla. Decidieron abandonar la cabaña antes de que los federales pudieran localizarlos y retomar la búsqueda. La criatura buscaría un lugar seguro para recuperarse.
Después de analizar la posible dirección en la que podría haber escapado, llegaron a una conclusión: el parque abandonado al borde de la ciudad era el lugar ideal. Era un sitio donde nadie se aventuraba. Al caer la tarde, los dos hombres se acercaron al parque con cautela, sus sentidos alerta ante cualquier señal de movimiento. De repente, un ruido sordo y distante rompió la quietud. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído al suelo. Ambos hombres intercambiaron una mirada, sus rostros tensos con la expectativa. Sabían que la criatura estaba cerca y que probablemente los había escuchado también. Siguieron el sonido, adentrándose más en el corazón del parque. El terreno se volvía más difícil, con la vegetación cada vez más densa. Finalmente, llegaron a un claro, un espacio abierto donde la hierba alta se balanceaba suavemente bajo la brisa. En el centro del claro, un viejo pabellón de madera, apenas mantenido en pie, se erguía como un espectro del pasado. «Está aquí», susurró Kenny mirando cada rincón del claro. De repente, un gruñido amenazante sonó en el aire, dejándoles helados a ambos. La criatura había salido de su escondite y estaba lista para atacar. Desde detrás del pabellón, apareció la abominación, su silueta oscura y macabra bajo la luz tenue del atardecer. Claudio levantó su arma, apuntando directamente al monstruo. Pero antes de que pudiera disparar, la criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad que desafió toda lógica. No obstante, Kenny se giró en el último momento, esquivando el ataque por poco. La criatura parecía implacable. Sin darle tiempo a recuperarse, lanzó un segundo ataque, esta vez golpeándole en el costado con una fuerza devastadora. Giró su atención hacia Claudio, rugiendo con una ferocidad que reverberó en los árboles cercanos. Él disparó una y otra vez, pero la criatura esquivaba las balas y se acercaba a él. Finalmente, tropezó con una raíz expuesta y cayó al suelo, su escopeta deslizándose fuera de su alcance. La criatura, oliendo la victoria, se lanzó sobre él, sus garras listas para dar el golpe final. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Kenny, a pesar de sus heridas, se levantó con un esfuerzo titánico y lanzó un cuchillo que se clavó en el costado de la criatura. El monstruo soltó un rugido de dolor y giró su atención hacia su amigo, dándole el tiempo que necesitaba. Con un esfuerzo supremo, él se lanzó hacia la escopeta, la tomó y se levantó tambaleándose. Sabía que tenía una sola oportunidad, un solo disparo antes de que la criatura terminara con Kenny y se volviera hacia él. Sin dudarlo, apuntó a la cabeza del monstruo y disparó. El disparo sonó en el parque, cortando el aire con un estallido ensordecedor. El impacto alcanzó a la criatura en un lateral de la cabeza, haciéndola tambalearse hacia atrás. Por un momento, el tiempo pareció detenerse mientras el monstruo soltaba un gruñido bajo, antes de desplomarse finalmente en el suelo, su cuerpo inerte. Claudio, jadeando por el esfuerzo y el dolor, se acercó lentamente a ella, con el arma aún en alto, asegurándose de que estaba realmente sin vida. Cuando estuvo seguro, dejó caer el arma y se arrodilló junto a su amigo, que yacía en el suelo, respirando con dificultad. Kenny intentó levantarse, pero sus fuerzas lo abandonaron. Sabía que el tiempo era esencial, tenían que salir del parque antes de que los federales se dieran cuenta de lo que había sucedido. Pero ya estaban allí. Parpadeó, intentando enfocar su visión y vio a uno de los agentes mirándolo con preocupación. «Tranquilo, ya estás a salvo», dijo el agente, su voz distante mientras comenzaba a perder el conocimiento. «Mi amigo», murmuró. El agente miró hacia donde yacía Kenny y rápidamente llamó a un equipo médico. Mientras le levantaron para llevárselo, se desvaneció, y lo último que vio fue a su amigo siendo atendido por los médicos. Abrió los ojos lentamente, sintiendo el peso de la sedación que aún entumecía su cuerpo. Intentó moverse, pero el dolor en su hombro y el costado le recordó las heridas que había sufrido en el enfrentamiento. Sin embargo, a pesar del dolor físico, lo que más lo atormentaba eran los recuerdos de lo sucedido, la criatura y la última visión de Kenny siendo atendido por los médicos mientras él se desmayaba. Recordaba vagamente ser llevado en una camilla, voces alrededor de él, órdenes rápidas y concisas. Sabía que lo habían llevado a un hospital, pero este lugar no tenía nada de común. Era un sitio destinado a mantener a las personas alejadas del mundo exterior, bajo la estricta vigilancia.
De repente, el sonido de pasos se acercó a la puerta. Intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a quedarse donde estaba. La puerta se abrió con un suave clic y entraron dos hombres vestidos con trajes oscuros, con expresiones impasibles. Uno de ellos, el más alto, llevaba un maletín negro y tenía una cicatriz en la mejilla. «Oficial Herrera», comenzó el hombre con un tono frío y profesional, «espero que se esté recuperando bien». «¿Dónde estoy?», preguntó finalmente con voz áspera y débil. «Está en un hospital militar bajo nuestra protección», respondió el hombre dejando el maletín sobre una mesa junto a la cama. «Nos aseguramos de que recibiera el mejor tratamiento posible. Después de todo, ha pasado por una experiencia extrema». Kenny preguntó con esfuerzo, esperando una respuesta que pudiera aliviar al menos parte de su ansiedad. Los dos hombres intercambiaron una breve mirada antes de que el de la cicatriz respondiera. «Su amigo está siendo tratado en otra instalación. Sobrevivió, pero está gravemente herido. Su estado es delicado». «¿Qué quieren de mí?», preguntó finalmente, abriendo los ojos y fijándolos en el hombre de la cicatriz. «Queremos asegurarnos de que comprende la gravedad de la situación», comentó el hombre mientras abría el maletín y sacaba varios documentos. «Usted y su amigo se vieron involucrados en una operación altamente clasificada. Aunque entendemos que actuaron en defensa propia, hay ciertas implicaciones que deben ser manejadas con el máximo cuidado». «Es simple, oficial Herrera», continuó el hombre, sacando un documento y una pluma del maletín. «Aquí tiene un acuerdo de confidencialidad. Lo único que tiene que hacer es firmarlo y garantizará que nunca hablará de lo que vio, escuchó o descubrió en Los Naranjos. A cambio, recibirá la mejor atención médica y una nueva identidad si fuera necesario. Nosotros nos encargaremos del resto». Claudio miró el documento, la pluma que le ofrecían, y luego al hombre que lo observaba con una calma que rayaba en la indiferencia. «¿Qué pasará con Kenny?», preguntó, evitando mirar el documento. «Él firmará un acuerdo similar», respondió el hombre. «Su amigo es un hombre práctico. Estoy seguro de que entiende lo que está en juego. Debe saber que el proyecto ha sido cancelado y todas las entidades involucradas han sido neutralizadas. Eso es todo lo que necesita saber». Sintió un leve alivio al escuchar que el proyecto había sido detenido, pero sabía que no podía confiar completamente en esas palabras. Miró la pluma y el documento durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, tomó la pluma y firmó. Sabía que no tenía otra opción, pero eso no hacía que la decisión fuera menos amarga. El hombre recogió el documento, la pluma y los guardó en el maletín. «Ha tomado la decisión correcta, oficial Herrera», sentenció mientras se preparaba para marcharse. «Descanse. Mañana comenzaremos a hacer los arreglos para su salida». Habían pasado varias semanas desde que fue dado de alta del hospital militar. Los federales habían cumplido su promesa, dejándolo ir con la condición de que nunca hablara de lo que había ocurrido. Había vuelto a su casa, que ahora le parecía extraña, casi ajena. Las primeras noches tras su regreso habían sido una lucha constante contra las pesadillas. Cerraba los ojos y la veía, la criatura, esos ojos amarillos llenos de furia y dolor, el rugido que había sentido más que escuchado, como si hubiera vibrado en lo profundo de su alma. Y cada vez que despertaba, empapado en sudor frío, sabía que no podría contarle a nadie lo que realmente había pasado. Kenny había sobrevivido. Los médicos habían hecho todo lo posible por salvarlo, pero las heridas que sufrió en el enfrentamiento habían dejado secuelas. Claudio lo había visitado, pero las conversaciones entre ambos eran breves, cargadas de silencios incómodos. Sabían que no podían hablar de lo que realmente importaba. La relación que alguna vez habían tenido, la camaradería nacida de años de amistad estaba ahora contaminada por la verdad que ninguno podía revelar. Comenzó a caminar de regreso a su casa, con la esperanza de encontrar algún alivio en la rutina diaria, aunque sabía que esa sensación de paz nunca volvería por completo. En el camino de regreso, pasó frente a la comisaría donde había trabajado durante tantos años. Se detuvo un momento, mirando el edificio, recordando los días en que había entrado por esas puertas con la seguridad de que estaba haciendo algo bueno, protegiendo a su comunidad. Ahora, esa certeza se había desvanecido. Los compañeros que aún trabajaban allí lo saludaban con respeto, pero también con cierta distancia.
Nadie sabía exactamente lo que había pasado, pero todos intuían que él sí estaba enterado de todo. Finalmente llegó a su casa, una pequeña vivienda en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles que parecían más altos y oscuros que antes. Abrió la puerta y entró, cerrándola detrás de él con un suspiro. El silencio en su casa era diferente al que había experimentado antes. Se dirigió a la cocina, donde una botella de whisky descansaba sobre la mesa, una reliquia de noches pasadas. Sin pensarlo demasiado, se sirvió un vaso y se dejó caer en la silla. El líquido quemó su garganta, pero no lo suficiente como para borrar los recuerdos. Se quedó allí, mirando la pared vacía, mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse y llenaban la habitación. Sabía que tendría que aprender a vivir con ese vacío, con las cicatrices que no solo cubrían su cuerpo, sino también su alma. Tendría que encontrar una manera de seguir adelante, de alguna forma, aunque nunca pudiera hablar de lo que realmente había pasado. Porque, aunque la ciudad ahora estaba silenciosa, el eco de esa noche seguiría sonando dentro de él, recordándole que a veces, las peores batallas no se libran con monstruos, sino con los propios recuerdos. Y mientras la noche caía sobre los naranjos, se quedó sentado en su cocina, sabiendo que, aunque todo parecía haberse calmado, la tormenta en su interior nunca se apagaría del todo. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.